caso. Decíamos en clases anteriores que los negocios jurídicos deben cumplir requisitos de existencia y validez. Los primeros son la voluntad o consentimiento, el objeto, la causa y las solemnidades. Y su incumplimiento acarrea en principio y en teoría la inexistencia. Los segundos son la voluntad exenta de vicios, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita, y su incumplimiento acarrea la nulidad. A su vez, los vicios que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. En esta clase comenzaremos a estudiar el error. Concepto. El error se puede definir como una falsa representación de la realidad, es decir, como un concepto equivocado o falso que se tiene de la realidad. Se piensa que algo es de una manera, pero en realidad es de otra. También se define como el falso juicio que se tiene de una cosa, de un hecho, de una persona o del principio jurídico que se presupone. Hay que tener en cuenta que en doctrina no es lo mismo la ignorancia que el error. La ignorancia es la falta o ausencia de conocimiento. Quien ignora, desconoce. En cambio, en el error hay conocimiento, pero este se encuentra incorrecto. El que se equivoca sabe, pero sabe mal. No obstante, estos conceptos en derecho son equivalentes. Requisitos generales. La regla general es que cada uno es responsable de sus propios actos. Por eso, solo excepcionalmente podrá admitirse que alguien invoque un error, es decir, su propia equivocación, para pedir la ineficacia de un acto, en base al principio que nadie puede aprovecharse de su propia torpeza. Por ello, para que el error proceda como vicio de la voluntad, deben concurrir los siguientes requisitos generales. 1. Reconocimiento legal. Solo procede en los casos en que expresamente la ley reconoce que el error pueda viciar la voluntad. 2. Excusabilidad. Solo procede cuando se trata de una equivocación excusable, es decir, que cualquier persona en la misma circunstancia, actuando con mediana diligencia, podría haber incurrido en esa equivocación. 3. Determinante. Para que el error vicie la voluntad, ha de ser determinante, a tal punto que de no haberse producido dicha equivocación, no se habría celebrado el acto. Clases de error. El error puede recaer sobre hechos o disposiciones de derecho. De ahí la distinción entre error de hecho y error de derecho. Analicemos este último. El error de derecho consiste en el falso concepto o ignorancia que se tiene de la ley. Es decir, se ignora una norma jurídica o se le da la inadecuada aplicación al caso concreto. Apreciaciones al error de derecho. El error de derecho no vicia el consentimiento. El artículo 1452 del Código Civil señala que el error sobre un punto del derecho no vicia el consentimiento. Es decir, no puede alegarse error de derecho, lo que es lo mismo, no puede alegarse desconocimiento de una norma para incumplir las consecuencias jurídicas de un acto lícito ni para exonerarse de responsabilidad por los actos ilícitos. En consecuencia, los negocios jurídicos celebrados con error de derecho son lícitos. En un ejemplo, si el vendedor erradamente cree que mediante la tradición no se transfiere el dominio de la cosa mueble, dicho error no viciará el consentimiento y por ende no podrá solicitar su nulidad. Ahora bien, excepcionalmente, el error de derecho vicia el consentimiento, siempre que se encuentre expresamente señalado por el legislador. Así tenemos el caso del artículo 2297, que se refiere al error de derecho tratándose del cuasi contrato del pago de lo no debido. El artículo señala: se podrá repetir aún lo que se ha pagado por un error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una persona paga un impuesto porque cree que una ley lo obliga a hacerlo, pero en realidad ese impuesto ha sido derogado por el legislador, mediante este artículo se le otorga la acción de repetición para que se solicite la restitución de lo pagado.
El motivo es que el pago no tiene fundamento ni en una obligación civil ni natural. Para algunos, este y otros artículos que se presentan como excepciones no lo son verdaderamente, pues lo que ocurre es que se aplican las reglas generales del derecho. En el ejemplo dado, la posibilidad de restitución se funda en una acción restitutoria que emana del cuasi contrato, no de una acción de nulidad fundada en un error en la voluntad. Alegar un error de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. El artículo 706, inciso 4, establece que el error en derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Esto significa que para el Código Civil, alegar desconocimiento de la ley para eludir las obligaciones contraídas constituye una presunción de mala fe. Por ejemplo, una persona vende una cosa creyendo que existe una disposición legal que le permite dilatar la entrega de la cosa hasta en 30 días. Dicha persona ha incurrido en un error de derecho, pero ello no le exonera de cumplir la obligación en la oportunidad que la ley establece, es decir, efectuar la entrega inmediatamente después de celebrado el contrato de compraventa. En caso que quien incurrió en el error, al entregar tarde la cosa, alegue que está amparado en una disposición legal para actuar de ese modo, la ley supone que actuó de mala fe y no podrá presentar pruebas en contrario para demostrar que actuó de buena fe. Parte de la doctrina señala que es una exageración establecer esta presunción que no admite prueba en contrario, y además señalan que esta norma solo sería aplicable a la posesión según se desprende del mismo título en que se encuentra. Admitir el error en materia de derecho vulneraría la presunción de conocimiento de la ley y generaría inseguridad jurídica. El artículo 8 del Código Civil señala que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Si el error de derecho viciara el consentimiento, se atentaría contra este principio y generaría inseguridad jurídica, pues las partes podrían excusarse de cumplir sus obligaciones simplemente señalando que desconocían la ley que regulaba el acto. También recibe críticas, pues en conformidad a la conglomeración de normas, es excesivo e imposible pedir este conocimiento.